Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han tenido su primer acercamiento en esta ficción a la que estamos asistiendo sobre las grandes dificultades que van a tener para pactar. Hablaba Yolanda Díaz de consolidar la agenda social. Lo dice la ministra de Trabajo, que lidera las tasas de desempleo de toda Europa. Esto es el progresismo. Esto es lo que nos han estado vendiendo. Y como a diferencia de lo que se dice, dato mata relato, aquí sabemos que lo que importa es el relato. Y mucho. Y ahora empezamos a observar cómo la maquinaria del fango sanchista se pone en marcha para precisamente pues vendernos que van a llegar a un acuerdo, pero por los pelos y tras enormes dificultades. Porque cuando uno observa qué es lo que ha ocurrido desde las pasadas elecciones, no sé si ustedes recuerdan, pero conviene recordarlo. Primero intentaron hacer que la amnistía era un motivo de júbilo y celebración. Se iban a reconciliar, por fin, los que apalizaban a los policías, los que hacen la vida imposible de los hijos de los guardias civiles en Cataluña y, por supuesto, los que persiguen todo aquello que huela a español. Pues bueno, había que reconciliarse con ellos. Y allí fue Yolanda Díaz a Bruselas a visitar a Puigdemont. No sé si ustedes recuerdan, que no usaron pinganillo, ¿eh? Por si no lo sabían. No utilizaron pinganillo. Yolanda Díaz fue allí, disfrazada de criada, entre risas. Qué jolgorio, qué celebración. Nos reunimos con un prófugo de la justicia. Un miembro del gobierno. Esto es el progreso, queridos amigos. ¿Qué ocurrió? Que eso no gustó ni siquiera a parte del electorado socialista. Y entonces la amnistía no puede ser un motivo de celebración. Y ahora hay otros pasos a seguir. ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Que son muy evidentes. En primer lugar, hacer como que el PSOE y Sumar tienen muchas diferencias. De ese debate de Yolanda y Pedro pasamos a, señora Díaz. Dentro de 2 días volverá a ser Yolanda y, por supuesto, llegarán a un acuerdo. Pero entonces hay que incorporar al resto de socios. Al PNV, a Junts, a BNG, también a Esquerra Republicana de Cataluña. A todos esos hay que meterlos. Bildu, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la amnistía parece que no ha entrado por el lado de la celebración y la reconciliación, vamos a hablar del referéndum de autodeterminación. Y ahí están todas las terminales mediáticas al servicio del sanchismo, empezando a hablar de la exigencia del referéndum. Porque así pasamos de pantalla. Y la masa social se olvida de la amnistía. Y como no se puede pactar el referéndum, ¿por qué? No porque Sánchez no quiera, sino porque es imposible poder pactarlo. Dice, no, una consulta sobre la consulta. Sí, ustedes pueden hacer consultas, las que quieran, pero un referéndum vinculante de independencia en Cataluña no lo puede hacer. No tienen los votos necesarios para ello. Entonces, Sánchez dirá, no, yo por ahí no paso. Es una línea roja. Y tras aceptar la amnistía, muchos dirán, mira, hemos conseguido evitar el referéndum de autodeterminación. Sí que hay una reconciliación entre ese conflicto, que dicen un conflicto que realmente existe, pero no porque haya 2 partes separadas, sino porque hay una que se dedica a imponer al resto una forma de vida e incluso qué lengua debe utilizar. Es un bando el que se dedica a eso. Nos están intentando plantear que no hay diferencias, es el mismo juego que se utilizó para el blanqueamiento de Bildu. Que esto no era una cosa de buenos y malos, como si fuese lo mismo el que apretaba el gatillo que el que ponía la nuca. Pues esto es igual, hay un conflicto. Pero es que el conflicto lo generan unos, que son los socios de Sánchez. Y ahora nos van a decir, ya lo están ustedes escuchando, que todo pasa por el referéndum. Pero Sánchez, amado líder, ha conseguido evitarlo. Y así la amnistía parecerá poca cosa. Y la masa social pues se conformará e incluso celebrará que se haya detenido ese avance que amenazaba la unidad nacional. Y dirán, mirad, fachas, ¿no decíais que esto iba a ser un antes y un después? Pues solo la amnistía. Como si eso no fuese un antes y un después. Es muy evidente el juego que estamos presenciando. Desgraciadamente no tan evidente para la mayoría de la población. Que no hay que olvidar, ahora que arrecian las críticas al rey, que no fue el rey el que votó
a Sánchez y a su tropa, sino el pueblo español. No fue el rey el que votó que se reeditara un gobierno que ha sumido en la pobreza a la población. No, no fue el rey el que votó a un gobierno que nos ha metido en unos récords de deuda pública que la mayoría de los ciudadanos desconoce, pero que por supuesto tiene consecuencias. El desconocimiento no hace que uno no tenga que pagar los intereses de la deuda pública. La inflación, la más alta de las últimas 4 décadas, eso no la ha generado el rey. Muchos critican al rey y dicen, no, es que claro, debería oponerse a Sánchez. Esto es un debate que ya lo comentamos en el anterior editorial. Aclárense, yo tengo muy claro qué tipo de monarquía me gustaría. Yo defiendo un sistema mixto, y es que el rey tenga poder. Pero lo que no vale es que el rey tenga poder a ratos y cuando nos interesa. Porque sí, claro que es indignante que el propio rey tenga que ser sometido a la humillación de sancionar una amnistía. Por supuesto que lo es. Pero entonces deberíamos otorgarle poder al rey. Y no vale decir, no, es que claro, le ha dicho a Sánchez, que además ha ido ahí diciendo que solo tiene los votos del PSOE, pues como todo esto es un show, dice, no, yo solo cuento con mis votos porque no ha alcanzado un acuerdo con la señora Díaz, Yolanda dentro de 3 días, no ha alcanzado un acuerdo con Junts, ni con Esquerra, ni con Bildu, ni con el PNV, todos diciendo, bueno, a ver, el BNG, bueno, ya veremos, porque esto no está claro, cuando es imposible que vayan a una repetición electoral, porque por un diputado va a poder gobernar Sánchez. Ese resultado no tiene la culpa el rey. ¿Y cómo? Si ya nombró a Feijóo y dijo, oiga, le encargo formar gobierno y no tenían los votos necesarios, ¿por qué no se lo va a impedir a Sánchez? Porque nos cae mal. Es un sátrapa. Sí. Es un fantoche. Sí. Todo lo que ustedes quieran, yo se lo compro. Pero evidentemente no puede hacer eso. Primero, no tiene ese poder. Segundo, tiene que cumplir los procedimientos. Y tercero, esto de culpar al rey de los desmanes del pueblo español es bastante ventajista. Si queremos una monarquía en la que el rey tenga poder, ¿dónde hay que firmar? Yo estoy encantado. Pero, hombre, no vale a ratitos. Cuando nos interesa sí, cuando nos interesa no. Eso es trampa. Y al final, si quisiésemos tener un sistema mixto, que yo celebro, que de repente haya tanta gente que se indigna porque el rey no puede hacer nada. Claro, si es que ese es el problema. De hecho, es el problema que tienen las monarquías parlamentarias y por las que la mayoría de ellas van a acabar sucumbiendo. Y es que al final la gente se pregunta, ¿para qué lo queremos? Y luego, no hay que olvidar que todo esto obedece a un plan más a largo plazo. Y es instaurar esa república federal laica. Porque ¿cómo no va a escoger el pueblo a su jefe de Estado? Lo cierto es que Dios nos libre de que este pueblo escoja a su jefe de Estado. Dios nos libre. Que es el mismo pueblo que está comprando el relato que solamente va a ser la amnistía y que va a celebrar que no hay un referéndum en Cataluña, como si pudiese verlo. Absurdo. Absurdo. Pero es lo que tenemos. Con estos bueyes hay que arar, queridos amigos. Así que, ya saben, dentro de unos días, abrazo entre Yolanda y Pedro y posteriormente, spoiler que dicen ahora los jóvenes, posteriormente veremos cómo Junts y todos los demás empiezan ahí, bueno, venga, va, todo sea por el gobierno progresista. Y las terminales mediáticas del sanchismo ya están apuntando a esa operación. Observen cómo cada vez escuchan más la palabra referéndum y menos la palabra amnistía. Porque quieren, y son ellos los que tienen el poder de los medios de comunicación, que el relato vaya en esa dirección. Pues nosotros aquí, aunque sea con estos medios, obviamente seguiremos señalando el fondo del asunto, y es la amnistía y las enormes consecuencias que tiene. ¡Comenzamos!